Mucho calor, dice Alan. Como en Colombia están a 29 grados. Ok, a ver. Nos quedamos. Ahí en la Jera también, Fabiola. A ver, nos quedamos en la cuestión de la productividad. Eso fue lo que estuvimos leyendo la vez pasada. Fue justamente aquí. ¿Vale? Entonces, como sí ya Lynn cierra un punto y va a otro, no hay problema de que comencemos justo aquí. No hay que retomarlo. Recuerden que está ahí ya arriba en el canal la grabación. Y bueno, bienvenidos a los martes de Economía Física, Economía de Lyndon LaRouche. Estamos leyendo la trilogía la trilogía del espacio-tiempo económico y vamos en la primera trilogía que es las naciones en tanto dinámicas. Esa es la parte con la que vamos a continuar. ¿Y quién le gustaría leer? ¿Quieren empezar ustedes? ¿Alguien quiere leer? Yo leo Bueno, la si quiere, ayuda. Ah, si quiere yo leo un rato. ah, A bueno. ver, dale, Carlos Julio, gracias. Aquí donde dice Hágale. productividad, déjame. Bueno, entonces ahí donde está la productividad. Mm, Te empiezo. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, dice, Sí. la productividad, la productividad, es que está tapado ahí como con la... Sí, dame un segundo, como que no me deja quitarlo. Este programa, como que es otro. Déjalo borro. Nacional. Bueno, la productividad nacional. Sí, por favor. Bueno, la productividad nacional tiene tres aspectos principales. Cuando esa productividad se evalúa en relación con esos principios de la dinámica que refleja este informe. Uno está en el virtual lugar de producción. Un segundo aspecto es la tecnología y la formación de capital relacionada, en el que se ubica la producción y distribución del producto. Un tercero es la sociedad en la que se encuentra tanto el individuo productivo como su hogar. Y también la formación de capital físico invertido en los dos aspectos previos del proceso. La parte refleja y así irradia lo que representa en el todo. La parte refleja y así irradia lo que representa en el todo. Esa cuestión se ilustra de manera conveniente refiriéndose al asunto relacionado de que, contrario a las insinuaciones de los llamados globalizadores, prácticamente todo producto bueno tiende a reflejar su carácter cultural nacional y el de su producción. De modo que la Organización Mundial del Comercio es una aventura lunática que nunca verá llegar su oportunidad. Hasta 80% de los productos que se consumen en cualquier región del mundo debieran producirse en dicha región. Esta regla asegura la reducción del costo neto y apoya el beneficio de la nación consumidora. El corolario de estas consideraciones yace en la naturaleza de los principios de la dinámica del progreso tecnológico. A este respecto, tenemos en lo más inmediato la generación y transmisión del progreso pertinente en la tecnología y también el uso intensivo de tecnología de la acumulación físico-económica, tanto del capital tecnológico, aplicado como del consumido. Tenemos que considerar el nivel de uso intensivo de capital de la inversión acumulada en la tecnología corriente y la proporción del uso intensivo de capital y de tecnología que demanda la productividad y el diseño de productos. En una ocasión, cierto caballero británico puso en circulación un libro sobre los productos que producen productos. El autor era ingenioso, pero estaba fundamentalmente equivocado. El tema de un libro apropiado sería la evolución de la humanidad a través de la evolución de la producción
que el hombre efectúa con un uso intensivo, creciente, capital, animado por su progreso científico. El avance creativo en la comprensión del universo por parte de la mente humana individual, con ayuda del progreso científico fundamental en los niveles crecientes de progreso en el uso intensivo de tecnología, hubiera sido un mejor título y ojalá también un mejor contenido para un libro. Ahora terminó Aquí ya ya el... terminamos. Sí, esta justamente era la 1. No sé si hay comentarios sobre esa parte leída. ¿Quieren comentar? ¿Quieren que lo volvamos a revisar? Sobre todo ese subtítulo. A ver, Carolina, Juan, al último, ¿puedo? Opinar, sí, adelante. Ok, adelante. Es en relación, bueno, no escuché todo, pero me pareció entender la parte donde ese autor inglés dice de la máquina que produce otra máquina. Efectivamente, pero como ya lo comenta el personaje central de esta obra, no sé ahorita a quién estamos leyendo, me parece que es bueno, no sé, creo que es Shakespeare o no sé, el asunto es que cada vez que hay avances tecnológicos, es muy notorio todo esto. No vale. No vale. Adelante. Adelante. Ya terminó el compañero, ya terminó. No, es que te dejamos de oír, Juan. ¿Aló? ¿Se le dañaría la conectividad o qué? Solicitar para reactivar audio. No, él mismo cerró su micrófono, Juan cerró, ya lo abrió. Ah, ya. Ok, mira, me retiro un momentario, me retiro, ¿sale? Sí, Momentáneo, Carolina. sí. Que mi mascota está queriendo escapar. Ok, sí. Sí. Detrás de la mascota. Bueno, Juan había mandado al grupo un artículo sobre cómo ha Correcto. cambiado el tipo de empleo que se está solicitando ahora en la zona donde se está creando infraestructura, haciendo referencia a cómo en general la dinámica de desarrollo cambia el tipo de empleo que se ofrece o que se requiere. Bueno, nada más para comentar esta parte, y si alguien quiere hacer algún comentario, como dice Carlos Julio, también Carlos Julio, si quieres comentar, y tal vez podemos leer de nuevo esta parte para cerrar el punto, si quieres comentar. Oye, No, yo iba a preguntarle. Humberto, adelante. Sí. No, iba a Humberto. preguntar, y como no estuvimos en la clase anterior en la lectura, pero me llamó la atención fue esta parte que dice, a ver, que el producto produce un producto, ¿cómo es? Así. Productos que producen productos. Hay a entender que es como máquinas que producen otros bienes, que pueden ser máquinas, pero también bienes de consumo. Pueden ser máquinas que producen telas, que producen alimentos. Sí. De la idea es que hay máquinas que producen productos. Ahí lo que hace referencia es al sector como de máquinas y herramientas. Productos que producen productos, máquinas de herramientas. Ah, ya. O sea que hay un capital bueno, que ese es el intensivo capital. Y hay un capital también que es de consumo, ¿cierto? Sí. En relación a esa producción, a esa cuestión de la productividad. ¿Qué es lo que produce en una nación estar en esa relación de capital, de un capital bueno, ¿cierto? Pero ahí no habla de capital monetarismo ni nada, no capital, sino productivo, no especulativo, no productivo. Sí. Y que está en relación con el consumo de la población. Eso es el consumo de producción de la economía físico-económica, ¿cierto? Ah, ya.
A mí, yo sí estuve conectada la semana pasada, pero lo estaba oyendo desde la calle y en realidad se conectaba, se desconectaba y a mí me pareció como que estaba, por eso mismo, porque no estaba tan pendiente de la clase pasada y que como que la conexión con este último cachito me faltó. Yo lo sentí desconectado, como que no me dio la impresión de que estábamos cerrando el libro completamente. Volvemos a leer el punto de la productividad, desde la cuestión. Bueno, yo debía haber hecho la tarea antes y haber repasado yo creo que ese es el problema, ¿no? Que me falta el elemento anterior para que este final se sienta como final. A mí me pareció como que estaba inconcluso, pero es por eso, ¿no? Nada Y más así quería. como de, vamos a leer, ok, y el primer párrafo, bueno, terminamos, ¿no? Sí, así lo sentí, pero es porque me faltó y ahorita no hice la tarea de decir, pues es que yo no pude estar perfectamente atenta a la otra clase porque estaba en la calle y resulta que pues Que no, terminamos, ¿no? para mí es como que no es el fin así. Sí, sí, está bien. ¿Cómo ves, Carlos Julio? La última vez les recomiendo que revisen la grabación pasada porque se hicieron comentarios muy buenos sobre el concepto de utilidad marginal. Va a ayudar como referencia y ahorita podemos volver a leer el subtítulo. ¿Cómo ves, Carlos Julio? Entonces, si quiere vuelvo a leer desde donde dice la cuestión de la productividad. Leo Ajá. lo leo. Sí, gracias. Entonces vamos a leerlo. Bueno, en mis 2 videoconferencias más recientes, del 1 de octubre y del 18 de noviembre de 2008, una de las cuestiones que plantearon en la forma de pregunta los participantes fue la de los beneficios de lo que perciben los obreros cuya fuente de ingreso no es la producción. El razonamiento de la pregunta seguía el modelo del dogma inherentemente fraudulento de la utilidad marginal, introducido en la fase final de las perversiones imperiales británicas del siglo XIX. Y aquí están hablando de la corriente económica de los neoclásicos, ¿cierto? Sabemos que en la economía británica los economistas clásicos son Adam Smith, Ricardo, pero ya viene una otra corriente mucho más decadente, que es la de Walras, Evans, Marshall, que es la que introduce el concepto de utilidad marginal como un concepto para explicar la formación de precios. Y digamos que la formación de precios, como lo entendían los clásicos, era a partir, digamos, del costo de producir algo. Digamos, si yo produzco algo, que tiene unos costos, entonces a partir de esos costos se calculaba un precio de venta. Y aquí lo que se habla es de que los precios lo forman fundamentalmente es la relación que hay entre el concepto de Jeremy Bentham de el placer y el dolor. Digamos que el ser humano se comporta de tal manera que intenta evitar el dolor y maximizar el placer. Es un poquito como el concepto del ser humano que tiene esta filosofía benjamita. Entonces, el dolor es, digamos, el pago. Cuando uno compra algo y saca dinero, es como lo que le duele a uno. Pero ese dolor se compensa por el placer del bien que consumo. Entonces, si el bien que consumo tiene un placer mayor que el dolor, que es el pago, yo lo compro. Entonces, por el precio que hay. Pero la utilidad marginal hace referencia a que en la medida que yo consumo algo, digamos, si yo tengo hambre, tengo mucha hambre y llevo una semana sin comer, puedo pagar por un plato de comida lo que me pidan. Pero cuando ya esté lleno, ya haya calmado el hambre, pues ya no valoro ese plato que me ofrezcan y ya no estaría dispuesto a pagar lo mismo. Entonces ahí se va a entender un poco que el tema de los precios es como la relación entre el placer y el dolor, que es un poco el concepto también de que los precios lo define la demanda y la oferta, digamos, el mercado, como cuando se cruza la demanda y la oferta. Entonces, ese es un concepto, obviamente, de la formación de precios que fue introducido por los economistas neoclásicos, que es lo que fundamentó como la pregunta que le hicieron a Larouche. Este documento es de Larouche. En última instancia, cualquier riqueza verdadera de las naciones surge de la producción física productiva. Y la riqueza surge de la producción física productiva. Esto se lleva a cabo ya sea mediante la producción física como tal
o en la forma de actividades esenciales para esa producción física, o para los hogares que aportan el sostén funcional necesario de sus funciones, tales como la ciencia y la ingeniería y la administración fundamental del gobierno y las empresas productivas. La utilidad marginal es puro cuento. Ya que estamos hablando de que los precios, por ejemplo, en la economía, lo definen mucho más, digamos, la inversión que se haga en actividades esenciales para producir. Por ejemplo, la infraestructura física. Si yo produzco, si yo produzco algo, pero no tengo vías de comunicación para, digamos, llevar a los mercados lo que produzco, eso se pierde o es muy costoso, digamos, llevarlo a un centro donde se pueda comercializar. De la idea que plantea aquí Larouche es que la producción física, sus costos de producción son determinados por las actividades que, digamos, marcan esa producción física. Y obviamente en un contexto de un país o de una nación o de una región, si yo tengo conectividad física, yo tengo infraestructura, carreteras, túneles, canales, puertos, yo tengo la conectividad física, esa conectividad es eficiencia, es como, esa es la correa de transmisión de la economía. Entonces, si esa correa es eficiente, esa eficiencia hace que lo que se produzca cueste menos, porque los bienes que llegan, digamos, los insumos, las materias primas que llegan, es mucho más barato, digamos, llevarlo a los centros de producción, y cuando se produce un bien elaborado, es mucho más barato distribuirlo. Por eso el tema de la producción depende digamos, de esas actividades esenciales para esa producción. Y en los hogares tiene que ver mucho también con el tema de la formación, del adiestramiento, de la capacitación. Si hay avances tecnológicos, a los trabajadores hay que, digamos, recalificarlos, hay que calificarlos, hay que educarlos. Entonces, los hogares suministran mano de obra, obviamente si es calificada para las nuevas tecnologías, eso también incide en la productividad. Entonces, la infraestructura, la ciencia y la tecnología inciden en la formación, porque el trabajador, si hay nuevas tecnologías, hay que educarlo en las nuevas tecnologías. Entonces, la idea es que lo que es la educación, la ciencia, la tecnología, la infraestructura, todo esto son temas que van más allá de las empresas y que son más determinantes en la formación de precios que el mismo concepto, digamos, de placer y dolor. Entonces, eso es un poco como el debate que presenta aquí Larouche. Ahora, el dogma sectario de la utilidad marginal supone que existe un equilibrio potencial entre los precios de los bienes o servicios y el bien relativo que la sociedad percibe con algún órgano misterioso, en cierta proporción de cada cosa considerada utilidad para toda la sociedad. Por ejemplo, la cocaína y la heroína hacen felices a algunos, digamos, le da placer. Por ejemplo, la cocaína y la heroína hacen felices a algunos. De hecho, no existe ningún precio monetario que pueda equilibrarse. Estados Unidos y otras experiencias han demostrado que el acuerdo de la sociedad en una serie de precios de comercio justo es la mejor opción para definir las gamas de estos. Aquí hay como dos conceptos, el concepto de libre comercio y el concepto de comercio justo. Entonces, el libre comercio es lo que define, digamos, que los países, aprovechándose que hay libre comercio de bienes y servicios, entonces los países aprovechan ese libre comercio para no producir, sino para importar, para traerlo de otra región, de otro país o de otro mundo o otro continente, digamos, los alimentos. Digamos, yo produzco maíz, que es muy común en América. Entonces, si yo produzco maíz, pero yo lo traigo mejor de Canadá o lo traigo de otro país o de otro continente, y es más barato, especialmente porque hay subsidios o cualquier otra distorsión de precios, yo prefiero traerlo y acabar con mi producción, porque lo consigo más barato en la importación y acabo con la producción de un país. Entonces, lo que dice Larouche es que en última instancia, digamos, incluso lo plantea más adelante,
el 80% de las cosas que se consumen en una región se podrían producir en esa región. Pues no hay necesidad de importarlo. Pues yo puedo traer maíz de Asia si lo puedo producir en México o en Colombia. Hay que mirar es cómo lo produzco a un precio que sea más o menos equivalente a cómo se produce allá. Y a eso hay que descontarle los subsidios, que eso también crea distorsiones pues, en los precios. Entonces, el tema es que los precios pues, no los define el concepto de utilidad marginal, sino el concepto de productividad. Y esa productividad depende de infraestructura, depende de ciencia y tecnología, depende de capacitación, de la cultura, digamos, de la cultura que hay en una sociedad, en los hogares. Todos estos elementos, la motivación de un trabajador bien remunerado, tiene más preferencia en una empresa. Hay muchos elementos que pueden contribuir a la productividad y en última instancia la productividad lo que define los precios. Si hay más productividad, las cosas cuestan menos producirlas y valen menos, ¿cierto? Entonces no es el placer que me da algo, sino el crecimiento de la productividad es más importante que la misma producción. Porque la productividad es lo que me determina que los costos menores cada vez de producir algo van a definir un precio de venta final al consumidor mucho más bajo. Es un poco como el debate. No, Ahora, yo el dogma sectario, Carlos, no sé si, sí, cuenta, adelante. me perdona un momentico, pero la RUSI desarrolló una barra en la cual habla de bienes de consumo, bienes de servicio y bienes de consumo, ¿cierto? El D me Sí. parece, ¿no? ¿Cuáles son el bienes de capital? Pero él nunca habla del Producto Interno Bruto, no habla nada de cocaína ni nada de eso, que eso no lo debe aceptar Sí. una economía. No, Eso, la RUS habla de que digamos, en una sociedad hay bienes, hay una actividad que es productiva, digamos, hay bienes, hay actividades productivas, que es la actividad asociada, digamos, a los alimentos, a la agricultura, a la manufactura, a la minería, el transporte, la energía, la infraestructura, pues todo esto hace parte como de los sectores productivos. Hay otros sectores que no son productivos, pero necesarios. Por ejemplo, la educación, la salud, el tema, digamos, de la recreación, la cultura. Pues hay actividades que no son productivas, pero necesarias. Y hay otras actividades que son productivas, pero son antieconómicas, digamos, el narcotráfico, la especulación. Entonces hay actividades que son peor que improductivas, peor que son antes dañinas, porque la economía lo que busca es llevar bienestar a la sociedad. En cambio, el narcotráfico lleva el malestar, digamos, lo contrario al bienestar, pues no genera, hay una decadencia del bienestar. Entonces el tema es que estas son actividades que son antieconómicas. Pues son actividades que algunos la consideran económicas porque genera dinero, porque el monetarismo dice que todo lo que genere dinero es economía. Entonces, el tema es que el dinero no es la métrica en la economía, sino lo que genera la economía mejora el bienestar de la sociedad o lo empeora. Entonces, el tema está allí. Entonces, digamos, la especulación, el narcotráfico, el sicariato. Hay trabajadores aquí en Colombia que trabajan como sicarios, pero uno no puede considerar eso un trabajo. Porque es que un sicario no genera bienestar y a veces trabajo no genera bienestar en la sociedad. Antes destruye el bienestar de la sociedad. Entonces, hay actividades que son productivas, otras que son no productivas, pero necesarias. Y otras que son peor que improductivas, que son peor que innecesarias. Entonces el tema es que hay que entender que hay actividades que son productivas, como alimentos, como infraestructura, como zapatos, camisas, fabricar vivienda, fabricar, digamos, generar energía, el caso de la minería, el caso del transporte, todo eso es actividad productiva. Ganadería, piscicultura, pues todo lo que produce alimentos. Ahora, en el sector, digamos, cuando habla la RUT del desarrollo industrial, él habla de varias cosas. Inicialmente, cuando el país se desarrolla tecnológicamente,
inicialmente la población que está en el sector rural, como se introduce tecnología a la producción de alimentos y la ganadería, cada vez se requiere menos gente en el sector rural para producir alimentos. Entonces, ¿y eso a qué se debe? A que el sector urbano, digamos, transfiere equipos, maquinaria, tractores, combinadas al sector rural. Pero a su vez, entonces hay un desplazamiento, digamos, de la mano de obra rural a la mano de, a la mano de obra urbana. Y digamos, algo visual del desarrollo es que entre menos campesinos haya, o granjeros, o productores, o agricultores, y produzcan el alimento que requiere esa sociedad, ese país, esa es una imagen como visual del desarrollo. Y la otra es cuando hay, digamos, industrias ligeras de bienes de consumo, y hay desarrollo industrial, cada vez hay menos trabajadores, digamos, en el sector de bienes de consumo, y hay un traslado al sector de máquinas y herramientas. Entonces la idea es que de lo rural va a la manufactura, pero la manufactura tiene digamos, el sector ligero o de bienes de consumo, y hay sector de bienes de capital. Entonces, en la medida que el sector de capital se fortalezca, va disminuyendo la mano de obra en el sector de consumo. Digamos, para producir bienes de consumo se va a requerir menos trabajadores. Y los trabajadores se van yendo como al sector, digamos, de máquinas y herramientas. Y en el sector de máquinas y herramientas, como se requiere equipos que sean cada vez más innovadores, más eficientes, más avanzados, está la ciencia, digamos, la inversión en investigación, digamos, los científicos, los ingenieros, la gente que está, digamos, en la generación de equipos cada vez mucho mejores para producir lo que produce. Y eso hace que tengamos que invertir cada vez más en el rubro, digamos, de investigación, de ciencia y tecnología, que es un sector no productivo, pero necesario, porque ellos no producen cosas tangibles, pero lo que ellos hacen es más importante porque incide en la productividad, ciencia y tecnología. Entonces, eso es un poco como la idea, que la mano de obra se va transfiriendo de sectores primarios a sectores secundarios, pero de los secundarios se va concentrando más en los sectores de alta complejidad, digamos, de producir máquinas, equipos, todo eso. Eso es un poquito como lo que plantea Larousse en su modelo. Ya yo me imagino que habrá un modelo, él incluso habla de unas proporciones, digamos, de cuánto debería ser la población, la fuerza laboral, cuánto dedicado al sector productivo, pues yo me imagino que eso con el tiempo debe ir cambiando. Él en alguna época daba unas proporciones, pero yo creería que eso es un tema que me imagino yo que en la medida que avance la ciencia y la tecnología, cada vez tendremos que dedicar, porque en los documentos que hizo Larousse, los primeros que hizo como así que quieres aprender economía y estos textos de esa época, creo que él hablaba como de 5% de los trabajadores en ciencia y tecnología, como ya de científicos. Pero yo creo que eso hoy debería ser más alto, 10, 15, no sé, debería ir, uno que debe ir creciendo y disminuyendo la población obrera o laboral en los sectores de manufacturas. Y de pronto el trabajo del futuro es un trabajo más, de pronto, con más concentración de trabajadores en los sectores de la innovación, de la ciencia, la tecnología, la investigación. Me imagino que eso va en esa dirección, pues tiene que ir en esa dirección. Es un poquito como pero en lo que escribió Larousse, hablaba de que por lo menos el 5% debería estar como innovando, mejorando los equipos, investigando. Es un tema como de que la fuerza laboral se va transformando, ¿cierto? En la medida que se transforma la tecnología, la economía. Un poco lo que más o menos él desarrolló en sus textos. Y que él tiene por ahí un gráfico pues, donde está incluso el capital, que son unas categorías muy similares a las que conocimos cuando estudiábamos a Marx. Pues lo que estudiábamos a Marx en alguna época, sabemos que Marx hablaba de capital constante, variable y plusvalía. Entonces, eso obviamente son conceptos que Marx retomó de Hamilton. En esa época, cuando uno leía a Marx, no sabía eso. Pero cuando ya uno conoció a Hamilton, el que elaboró estos conceptos fue Alexander Hamilton, en el informe de las manufacturas que presentó el Congreso de los Estados Unidos. Y Larousse utiliza esos mismos conceptos, pero obviamente
de una definición diferente a la forma como lo entiende Marx. Pero la idea es que el capital variable, digamos, es el alimento para el trabajador, su vestido, su educación. El capital constante es la reposición de los equipos, de las máquinas. Y él habla por la ADD, de que es lo que va al sector no productivo, pero necesario. Y el P' es el excedente que se reinvierte en la economía para expandirla. Que es un concepto digamos, de un ciclo, digamos, expansivo de la economía. Que la RUS utiliza la figura de la espiral, ¿cierto? Así, o el cono, pues también ya a nivel geométrico. El tema es que un poquito es lo que más o menos él habla de estos conceptos. Cuando habla de lo productivo, lo no productivo, pero necesario, lo improductivo, o peor que improductivo, ¿sí? Entonces, el tema es que obviamente esos son situaciones que se van ido transformando, me imagino yo que con el tiempo. Yo creo que hoy un gran problema que tienen muchas economías es que hay un colapso en el tema de la renovación de la población, porque hay, pues, incluso China, por ejemplo, tiene problemas hoy de trabajadores jóvenes, porque en China hubo una época que tenían la ley de un solo hijo. Y hay una cultura hoy de no tener hijos en las familias, de reemplazar al hijo por una mascota. Entonces ya hay una tendencia de que la población se envejece y eso también ha llevado a otra crisis, que es la crisis de la seguridad social, porque ya hoy no hay menos trabajadores cotizando a la seguridad social para sostener a los ancianos. Es un tema que genera también dificultades para la reproducción ampliada de la economía, porque se requiere mano de obra y hoy casi que es difícil encontrarla. Pues cuando hay una economía como la de China, por ejemplo, o los países europeos que tienen tecnologías avanzadas, tienen dificultades en la renovación de la fuerza laboral. Y por eso muchas veces promueven la migración, pues. Aquí está este punto nada más, Carlos Julio, de que mencionamos esa relación con Hamilton. Precisamente Hamilton en el informe de las manufacturas habla, bueno, primero que es un informe sobre lo que ya hicieron y también comienza Hamilton con la defensa de por qué ese sistema que se eligió en los Estados Unidos era muy importante y había hecho que crecieran y cómo es que lo atacan. Y una de las razones por las que Hamilton plantea que es un error como nación, que tú compres todo lo que requieres, todos esos productos que se consumen. Dice Hamilton, es un error que se estén comprando de otras naciones porque esa nación que los consume, que los produce, no solamente los produce y genera ganancia monetaria por venderlos, sino lo más importante es toda la ganancia que se genera alrededor de la infraestructura que se genera para, pues, producirlos. Entonces, de eso se pierden las naciones cuando no invierten en lo que él llamaba las manufacturas, que hoy podemos decir, pues, toda la infraestructura en diferentes niveles, y que al producirse en cada nación esos productos que ocupan, que son los de consumo, que dice Lynn, de todas maneras, los que producen, consumen, ¿no? Es una manera en la que aseguran, decía Hamilton, que esos productos sí se van a consumir dentro del país, porque había mucho miedo de quién iba a comprar lo que se produjera. Y Hamilton dice, pues los propios, todo el sector productivo compra lo que se produce, ¿no? O sea, se consume. Entonces, bueno, comentar esta parte en referencia a cómo nos ha destruido toda esta idea de vender lo que tiene alto valor agregado y dejar de producir lo que no tiene valor agregado, como la comida básica, ¿no? Y pensar que la ganancia está en comprar barato, pero en realidad, ¿cómo? Sí, comprar barato y vender caro. Comprar barato, vender caro, pero aparte, en realidad no se comenta
que si tú compras barato aparentemente la comida, sí, pues obviamente generas esa dependencia y aparte eso de comprar barato ya no es real porque siempre está subyugado al tema de la especulación financiera. Como todo lo que se consume, la comida, las casas, todo, es la pura especulación. Pero sí, nada más quería comentar esa parte de la revisión del documento de Hamilton, que es como el respaldo de Lynn también, ¿no? El Lynn dice, yo no soy por mí mismo nada más, sino yo represento un ciclo de historia y un ciclo de científicos, historiadores, filósofos, economistas que defendieron lo que es realmente el bienestar. Solo eso comentar. Adelante los que quieran seguir. Adelante, Carlos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, comentar. Solo que sí, me llamó mucho la atención ahora que está en México ocurriendo este proceso de inversión en infraestructura que hace mucho tiempo que no se hace, que aunque no es una inversión masiva, sí hay varias obras importantes creándose, pues un tren y el aeropuerto y la refinería, etcétera. Entonces, resulta que el Instituto de Estadística de aquí de México publica un informe donde dice que el ingreso de la población mexicana en los últimos 3 años ha aumentado 11% y que en sectores más marginados ha aumentado 18% su ingreso. La propia funcionaria que lee ese informe dice, eso es clarísimo, es gracias a los recursos que se han dado, el gobierno los ha dado en forma de apoyos, ¿no? La economía asistencial. Y no toma en cuenta el impacto que han tenido esas obras, porque ciertamente esto sí vino a agilizar la economía, se ha aumentado la cantidad de consumo de acero, de cemento, hay empleadas en estas obras públicas más o menos 500,000 de personas, entonces, y en zonas pues muy atrasadas, como el sureste del país. Entonces me llamó la atención que no hace ninguna mención a que esas obras han ayudado a aumentar el ingreso de la población. No es solamente si ha habido estos apoyos. Entonces creo que tampoco el propio gobierno tal vez no estima, no calcula, porque no sé si hay un estudio que vea cuánto es lo que ha beneficiado esta obra pública a la población en su proceso de construcción, ¿no? Y ya será otros beneficios, obviamente, los que se tengan cuando ya esa obra ya esté en ejecución. Digo, cuando ya esté en funcionamiento esas obras, ¿no? Cuando se pueda refinar más petróleo, qué sé yo. Entonces, simplemente creo que no se comprende tampoco, ni siquiera por parte del gobierno mexicano, el impacto que tiene la infraestructura. Eso es lo que me parece a mí. Sí, total. Como ejemplo. Sí, porque esos proyectos generan demandas a las empresas, demandas de bienes, de equipos, de insumos, y eso genera empleo y genera ingresos en la sociedad, en la economía. Y obviamente Sí. tendrá un impacto en esa mejora de los ingresos y del empleo. Aquí nada más Sí. tengo la De duda, hecho, perdón, sobre esa parte de el tema de la inflación, porque ha habido una inflación fuerte en México. Entonces, ¿cómo se hace esa relación de la inflación, aunque haya infraestructura y liquidez y aumento de salarios? Pero también ha habido una inflación. ¿Cómo explicamos eso dentro del concepto de economía Lo que pasa es que la física? infraestructura apenas se está construyendo, digamos el ferrocarril, eso no está funcionando. Y la inflación es un tema que tiene un alto porcentaje de su causalidad en las disrupciones, digamos, que hubo de las cadenas de suministros por la pandemia, lo de la guerra en Ucrania. Entonces, el tema el costo de la energía, el petróleo. Entonces, todo eso son factores que están por encima de los estados. Cuando uno importa, yo no sé México cuánto importa, pero Colombia importa mucho de lo que consume. Por eso la tasa de cambio, pues también, no sé cómo está la tasa de cambio, pero aquí en Colombia la tasa de cambio llegó a estar casi a 5.000 pesos
Entonces, si, digamos, los productos están caros en el exterior, caros porque hay inflación de precios, porque hay dificultades en las cadenas de suministro, y hay dificultades en el tema, digamos, de conseguir energía a un precio mucho más positivo. Por ejemplo, en Alemania, ¿por qué se están quebrando las empresas? Porque no aguantan el pago de la energía. Entonces, si hay digamos, una inflación en los precios de los energéticos, todas las empresas usan energía, para hablar nada más de un insumo que es común a cualquier empresa. Y más la industria consume mucha energía. Entonces, yo diría que el tema de la inflación tiene que ver con la importación de cosas que ya son costosas en el mundo por lo que nos dejó la pandemia y la guerra en Ucrania, pues que ha afectado pues también esas cadenas de suministro. Pero también cuando se importan esos bienes, se hacen con una tasa de cambio, una moneda muy devaluada. Pues no sé cómo está México ahora, pero Colombia, digamos, está casi en 5.000 pesos y hoy está en 4.000. Y en alguna época teníamos una tasa de cambio de 2.000 pesos por dólar, digamos estar en 5.000. Entonces, cuando hay devaluación, las importaciones son muy costosas. Además de que las cosas tan caras, se vuelven más costosas porque valen más, porque el dólar, hay que sacar más pesos para comprar el mismo dólar. Eso es como una doble inflación. La devaluación genera inflación cuando se importan cosas. Y ya las cosas están infladas pues, de precios por lo que comentaba antes. Las cosas están caras en el mundo. Y por eso lo compro con una tasa de cambio devaluada, una moneda devaluada, ahí está la inflación. Obviamente, en lo interno habrá explicaciones también, pues, de las tasas de interés, por ejemplo, de los bancos centrales, pues también genera inflación. Que muchos empresarios pueden llevar esos precios, esos costos al bien. Pueden para tratar de recuperar parte de esos costos. Entonces, la inflación sí tiene otras explicaciones. Y aquí hay que esperar que esté el ferrocarril funcionando, pues, porque apenas se está construyendo. Ahora lo que hace es mover la economía, pero todavía esa correa de transmisión no está construida, que se está construyendo. Es la mirada que yo tengo. Incluso la OIT, un informe que sacó la OIT recientemente sobre salarios, además de lo que comenté, dice que otra causa de la inflación es las políticas expansivas de los bancos centrales, digamos lo que ha dicho Helga, las emisiones cuantitativas, pues, digamos las expansiones monetarias de los bancos centrales para tratar de evitar que se colapse el sistema financiero, de mantener esa burbuja, esas emisiones inorgánicas que hacen los bancos centrales. Eso también en parte, eso también genera inflación. Entonces hay muchas políticas que explican la inflación. Y obviamente la infraestructura genera productividad. Y la productividad es antiinflación. Digamos, cuando se habla de productividad, es precisamente la productividad es antiinflacionaria. Porque producir las cosas valen menos. Entonces, el mejor antídoto para la inflación es la productividad. Pero obviamente hay una productividad hay una causa de la inflación, que es porque no hay productividad o hay mucha improductividad en la economía, pero las otras causas son causas monetarias, en la charla que vimos una vez sobre este tema hablamos de causas coyunturales. La inflación tiene como dos causas, las causas coyunturales, que es, digamos, estos temas de las cadenas de suministro, de la guerra, la expansión monetaria, inorgánica, todo eso genera inflación, pero que es coyuntural. La otra inflación más estructural es el tema de que no hay infraestructura, pues, no hay una correa eficiente para transmitir, digamos, para distribuir los bienes, los insumos. Entonces, la productividad va contra la inflación, digamos, ayuda a rebajar la inflación. Entonces son dos temas que hay que abordar, los coyunturales y los temas, digamos, estructurales. Sí. Entonces, sigamos. En última instancia, cualquier riqueza verdadera de las naciones surge de la producción física productiva. Y la riqueza surge de la producción física, no del dinero. Esto se lleva a cabo, ya sea mediante la producción física como tal
y producir cosas en sí en una empresa o en la forma de actividades esenciales para esa producción física. Ahí estaría la infraestructura. O para los hogares que aportan el sostén funcional necesario de sus funciones, tales como la ciencia y la ingeniería y la mano de obra calificada, o no. Y la administración fundamental del gobierno y las empresas productivas. Entonces, la utilidad marginal es puro cuento. Entonces, el dogma sectario de la utilidad marginal supone que existe un equilibrio potencial entre los precios de los bienes o servicios, ¿sí?, y el bien relativo que la sociedad percibe, con algún órgano misterioso, en cierta proporción de cada cosa considerada utilidad para toda la sociedad. Por ejemplo, la cocaína y la heroína hacen felices a algunos. Pero el tema de la cocaína y la heroína es que eso crea dependencia, eso crea una adicción que te vuelve esclavo de eso. Entonces, incluso los que han tenido experiencias de drogadictos en la familia saben que tener un drogadicto en la familia es una tragedia. Por eso se roban las cosas, uno deja por ahí cualquier billete mal puesto y se desaparece en la licuadora, el celular, porque hay una dependencia del consumo que roba, pues, para poder conseguir dinero y conseguir droga. Entonces, es un tema también de una adicción que se crea y se esclaviza al ser humano. El dogma sectario de la utilidad marginal supone que existe un equilibrio potencial entre los precios de los bienes o servicios y el bien relativo que la sociedad percibe. Por ejemplo, la cocaína y la heroína hacen felices a algunos. De hecho, no existe ningún precio monetario que pueda equilibrarse. Estados Unidos y otras experiencias han demostrado que el acuerdo de la sociedad en una serie de precios de comercio justo es la mejor opción para definir las gamas de estos. Viene el concepto de precio justo que se contrapone como al concepto de libre comercio. Entonces, no hay nada inherente a ese objeto llamado producto que defina un precio adecuado para él. No hay nada inherente, digamos. ¿Por qué? Porque en última instancia es la productividad la que cambia el precio del producto. Pues no es el placer que me da, que es inherente supuestamente al producto, sino la productividad lo que incide, y eso va cambiando con el tiempo, no es un tema fijo. Entonces, sigamos la próxima hoja. Ahora sí, la productividad nacional tiene tres aspectos principales. Cuando esa productividad se evalúa en relación con esos principios de la dinámica que refleja este informe. Uno está en el virtual lugar de producción, digamos la empresa en sí misma, ¿sí? Que la empresa en sí misma puede tener tecnología, puede tener una fuerza laboral motivada, puede tener, digamos, una cultura, digamos, de respeto al trabajador, pues que puede generar motivación y todo eso, pues, y eso ayuda. ¿Sí me escuchan? Un segundo aspecto, ¿sí me escuchan, no? Sí, Alan, sí te escucho. ¿Quién dijo Alan? ¿Quién? Perdón, no, adelante. Ah, Bueno, un gracias. segundo aspecto es la tecnología y la formación de capital relacional. Entonces, digamos, lo otro es la tecnología que se genera en la sociedad y obviamente esa tecnología se expresa en equipos, en máquinas y herramientas. Cada vez hay equipos mejores y eso hace que sea más eficiente la producción. Entonces, tenemos un segundo aspecto es la tecnología y la formación de capital relacionada en el que se ubica la producción y distribución del producto. Entonces, el producto se produce en una empresa, pero se distribuye por un territorio. Entonces, si hay, digamos, un lugar de producción bien conectado de manera eficiente con el resto del territorio, los bienes que van a ese lugar de producción, digamos los insumos, van a un precio bajo. Y cuando se produce el bien ya elaborado, se redistribuye en el territorio a un bajo costo, porque hay una infraestructura eficiente, digamos, hay ferrocarriles, túneles, canales, navegación fluvial, todo eso. Un tercero es la sociedad en la que se encuentra tanto el individuo productivo como su hogar. Y también la formación de capital físico invertido en los dos aspectos previos del proceso. Aquí se parte como referencia a la cultura, a las políticas públicas del Estado en ciencia y tecnología y todo eso. La parte
refleja y así irradia lo que representa en el todo. Entonces la parte refleja y así irradia lo que representa en el todo. Esa cuestión se ilustra de manera conveniente refiriéndose al asunto relacionado de que, contrario a las insinuaciones de los llamados globalizadores, prácticamente todo producto bueno tiende a reflejar su carácter cultural nacional y el de su producción. De modo que la Organización Mundial de Comercio es una aventura lunática que nunca verá llegar su oportunidad. Porque la Organización Mundial de Comercio se fundamenta en el libre comercio, que es que si usted consigue algo, que es el concepto de la ventaja comparativa, que si usted produce algo, pero lo puede importar más barato, entonces no produzca alimentos, sino impórtelo. Ese es el concepto del libre comercio. De modo que la OMC es una aventura lunática que nunca verá llegar su oportunidad. Hasta 80% de los productos que se consumen en cualquier región del mundo debieran producirse en dicha región. Esta regla asegura la reducción del costo neto y apoya el beneficio de la nación consumidora. Entonces, cuando un país produce, también genera consumo, porque hay salarios. Si yo produzco, genero salarios, demanda, y esa demanda consume lo que se produce. Ahora, el corolario de estas consideraciones yace en la naturaleza de los principios de la dinámica del progreso tecnológico. A este respecto, tenemos en lo más inmediato la generación y transmisión del progreso pertinente en la tecnología y también el uso intensivo de tecnología de la acumulación físico-económica, tanto de capital tecnológico aplicado como del consumido. Tenemos que considerar el nivel de uso intensivo de capital de la inversión acumulada en la tecnología corriente y la proporción de uso intensivo de capital y de tecnología que demanda la productividad y el diseño de productos. Aquí tiene que ver un poco con que la tecnología mejora los equipos y el diseño de productos. Todo eso tiene que ver con innovación. En una ocasión, cierto caballero británico puso en circulación un libro sobre los productos que producen productos. El autor era ingenioso, pero estaba fundamentalmente equivocado. El tema de un libro apropiado sería la evolución de la humanidad y la evolución de la humanidad a través de la evolución de la producción que el hombre efectúa con un uso intensivo creciente capital animado por su progreso científico. Es decir, que en última instancia esto no es un concepto fijo de equipos que producen otros productos, pueden ser otros equipos o bienes de consumo, sino que es un proceso dinámico, que a través de que el ser humano pues, tuvo dominio del fuego, hasta hoy ha ido utilizando fuentes energéticas cada vez más densas, ha creado herramientas, equipos, la tecnología, y eso va transformando el trabajo. El trabajo se va transformando y hay labores, digamos, que desaparecen, digamos, ahí. Por eso hoy se habla mucho de que supuestamente la tecnología y que va a acabarle el trabajo con la robótica y cosas de ese tipo. Pero si uno mira, por ejemplo, que un robot va a desplazar trabajadores. Eso es cierto, y ese es el sentido. Pero hay que preguntarse, bueno, ¿y quién fabrica el robot? ¿Quién lo programa? ¿Quién lo repara? Porque un robot es una máquina, a pesar de que digan que se parece mucho a los humanos, siempre será una máquina. Se daña y se deteriora y habrá que crearlo uno mejor. Entonces, siempre que hay desarrollos tecnológicos, hay oficios en la economía que desaparecen, pero aparecen otros y aparecen mucho más de lo que había. Entonces, cuando se complejiza la economía por la tecnología, antes se requiere más mano de obra. Entonces, el tema es que la historia de la evolución humana es que las tecnologías no desplazan mano de obra, pues como nos dicen a nosotros, para que no invirtamos en tecnología, sino en uso intensivo de mano de obra sin tecnología. Lo cierto es que la tecnología ha acompañado la economía desde el origen de los tiempos y va transformando la forma como se produce y va transformando el trabajo. El trabajo se va transformando con la transformación de la economía. Entonces,
el autor era, digamos, ingenioso, pero estaba fundamentalmente equivocado. El tema de un libro apropiado sería la evolución de la humanidad a través de la evolución de la producción que el hombre efectúa con un uso intensivo creciente de capital, animado por su progreso científico. El avance creativo en la comprensión del universo por parte de la mente humana individual, con ayuda del progreso científico fundamental en los niveles crecientes de progreso en el uso intensivo de tecnología, hubiera sido un mejor título y ojalá también un mejor contenido para un libro. No sé si ahora queda como más claro el capítulo este. Sí. Sí, en realidad toda la explicación que hiciste fue una clase en sí misma. Muchas gracias. Yo quería ponerles un ejemplo de una vez en una reunión que tuvimos, nada más esto de el cambio de tecnología y la mejora de tecnología y el supuesto desplazamiento de la mano de obra. Porque al final de todas estas mejoras es que el ser humano tenga libertad para ser creativo, ¿no? Esa es la Claro. finalidad. Sí. Pero más acorde o un ejemplo con lo que tú estás diciendo, que en realidad mientras que aparece esta nueva tecnología, se desplazan y desaparecen puestos de trabajo, pero aparecen nuevos. En una ocasión, estando en un sindicato que estaba dedicado a los camiones, al autotransporte, esta reunión era 2, 3, varias personas ahí en la reunión y estamos dando un informe de los trenes de alta velocidad y el puente terrestre euroasiático y se convierte en el puente terrestre mundial, o sea, una cosa así. Entonces uno de estos señores estaba sumamente preocupado pensando, si esto es una realidad nos vamos a quedar sin trabajo, nada más porque ya no iba a haber autobuses, ¿no? Porque en realidad iba a haber trenes. Entonces, pero fue una chispa así de segundos. Otro señor que sí había agarrado la onda, o sea, que sí entendió de qué se trataba, dijo, bueno, es que vamos a estar conduciendo ferrocarriles, vamos a estar conduciendo esos trenes de alta velocidad. O sea, fue así como una chispaza de alegría, de un ejemplo para entender, pues esta supuesta desplazamiento de mano de obra que no es tal, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo de eso, siempre, porque fue una cosa así, una chispa inmediata y de alegría y de decir, bueno, pues, o sea, vamos a dejar esto que es atrasado y que ya no debe funcionar o que no va a existir y vamos a estar en la nueva, tecnología más funcional, mejor, más limpia, más eficiente, más barata, etcétera. Nada más eso les quería Sí, sí. comentar. No, y además de lo que tú dices, digamos, digamos los que manejan los camiones, ya manejarán los ferrocarriles, pero también surge un sector de industria que tiene que suministrarle equipos, repuestos, mantenimiento a los ferrocarriles. Entonces, lo cierto es que el desarrollo, digamos, de la infraestructura, especialmente de tecnologías más avanzadas de transporte, obviamente, estos temas habría que hacerlos también socialmente, pues habría que recalificar al trabajador, pues si alguien maneja un bus. Aquí en Colombia le dicen camiones, allá en México dicen buses. Que es la gente que transporta por carretera, digamos, los contenedores, ¿cierto? Van en los camiones. Pero eso es ineficiente. Mientras un camión lleva un contenedor, un ferrocarril puede llevar, no sé, 1000 contenedores. Es mucho más barato transportar en ferrocarril que por carreteras en camiones. Entonces, el tema es que estos avances lo que hacen es generar empleos nuevos que uno no pensaba que se iban a presentar. Y obviamente hay empleos que uno mira en el sector financiero, con el tema de los cajeros, por ejemplo, y desaparece el billete físico, que eso tiende a desaparecer, y surge la moneda virtual. Y ¿dónde van a haber cajeros? Pues en un banco, incluso los cajeros, esos que uno saca plata, que uno va a un cajero y saca plata de esos cajeros automáticos, todo eso tendrá a desaparecer. De hecho, yo muchos de los pagos ya lo hago por el celular. El celular es un banco. No todos los pagos, los servicios públicos, impuestos, uno
Prácticamente uno ya, muchos pagos son electrónicos y eso va a disminuir la necesidad que tengan los bancos de tener un cajero pues atendiendo a un trabajador allá. Incluso hasta los mismos delincuentes. Por ejemplo, uno ve muchas películas gringas de que atracan el camión de valores que lleva los billetes. Pero hoy, ya por ejemplo, en países nórdicos van los atracadores a robar un banco y no hay moneda, no hay billetes. El billete ya no existe el papel, ya no hay que transportar billetes. Entonces ya incluso los delincuentes van a atracar ¿qué van a atracar? Entonces hasta la misma criminalidad tendrá que buscar robar en la virtualidad, pues que eso ya se está presentando hoy también. Entonces lo cierto es que los cambios en la tecnología son inevitables. Y muchas veces la gente piensa, incluso hay un caso en el siglo XVIII, creo que eran los ludistas, que dañaban los equipos porque desplazaba mano de obra. Pero la tecnología pues es un tema, a pesar de todo lo que se ha intentado para detenerla, avanza. Es imposible detenerla. Todo lo que se ha hecho para que no avance la tecnología, para estancarla, y aún así uno ve avances todos los días, pues en equipos, es un tema pues que, eso está como en el ADN del ser humano, de buscar de hacer las cosas mejor de lo que se hace, ¿cierto? Eso es un tema que caracteriza a lo humano, no es un tema de los animales siempre hacen hoy las cosas como lo hacían hace 2000 años, pues un pájaro hace el nido como lo hacía hace 2000 años. Los seres humanos hoy hacen cosas muy diferentes a como lo hacían hace 2000 años. Y hay más gente y hay trabajo para todo el mundo, ¿cierto? Por lo menos hay trabajo. Entonces el tema es que esos son mitos que han creado y que tienen mucho peso hoy en la sociedad. Pues todavía hay gente que cree que la tecnología, y uno ve todavía insistiendo en que hay que promover el empleo intensivo en mano de obra. Entonces todo eso sigue todavía en muchos gobiernos, como políticas. Pero bueno, de todas formas, ese es el debate que hoy se está dando a nivel global, pues, con los dos paradigmas que están enfrentados. Yo digo, Carolina y compañeros allí, que lo que hace la Rusia es desbaratarle ese dogma y él habla aquí a los británicos, el dogma de la utilidad marginal, eso es puro cuento, porque ellos son especulativos, el sistema financiero es pura especulación. Precisamente estaba explicándolo allí ahora con lo de la inflación, a ellos no les importa si al incrementar los precios de los productos tiene que matar un poco de gente. Y la RUT dice, pues bueno, el tema principal no es el producto que produzca el producto, el tema principal es cómo ha evolucionado, cómo es que la evolución de la humanidad ha evolucionado a través de la evolución de la producción que el hombre efectúa con un uso intensivo creciente de capital animado por su progreso científico. Eso es el tema que la RUS hace y ese es el de densidad relativa potencial de población, ¿no? ¿Cómo crece la población? No cómo crecen los productos, la especulación es esa. Eso está bien clarito lo que la RUS termina diciendo eso con esa pregunta. Lo que decía Fayol ahora, la tecnología en última instancia es también para que el ser humano se vaya desligando del trabajo físico, digamos, muscular, para que se concentre más en la creatividad. Pero yo creo que el trabajo del futuro va a tener muchos trabajadores en la creatividad, en la ciencia, en la investigación, y cada vez menos trabajadores en la producción. ¿Por qué? Porque la creatividad es lo que define que la gente que produzca más con menos esfuerzo y en menos tiempo y gane más, porque la productividad permite que a un trabajador le paguen mejores salarios. Pero el empresario puede ganar más plata, porque el concepto, digamos, de la lucha de clases es un concepto que parte de la idea de que la tecnología es estática y hay como una distribución de riqueza de una torta que es igual. Entonces, la lucha de clases es que se pelea por ver quién se apropia más de la torta. Pues, digamos, el trabajador, si el trabajador aumenta los salarios, el empresario disminuye la ganancia. Pero si el empresario aumenta su ganancia, hay que pagarle menos al trabajador. En cambio, la productividad permite que al trabajador se le pague más y el empresario gane más. Entonces, digamos, supera ese conflicto de la lucha de clases, pues, de que si el trabajador, al empresario le va bien, si el trabajador le va mal, y viceversa. De la productividad permite pagar mejores salarios y el empresario puede ganar más. Gana más, a las partes les va mejor.
que si hay un concepto estático de la riqueza, que es el concepto de la torta, porque hay una torta allí determinada, entonces uno lucha por ganarse un pedazo más grande de la torta. Ese es un poco el concepto, digamos, marxista, pero la productividad resuelve esa contradicción que es aparente porque se genera si la tecnología se queda pues inmóvil, ¿cierto? Es un poco como el secreto de la productividad es la productividad es el concepto central de la economía. Eso lo plantea Larouche. Pues el concepto central de la economía está allí, en la productividad. Ya, esa debe ser la preocupación central de la política pública, es, bueno, cómo resolvemos los problemas de baja productividad, pues, que se han estancado, que la productividad, ese debe ser el concepto fundamental de la economía. Sí, y bueno, yo aquí sumaría el tema de que la economía no busca deshacerse del trabajo, ¿no? O sea, que el trabajo cada vez se vuelve eficiente, que esa productividad, siempre esa productividad va a tener un porcentaje y que es muy importante del trabajo. Por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando le hicimos la entrevista al doctor Rajaram, que en paz descanse, él decía, es que se tiene un concepto muy erróneo de lo que es, por ejemplo, los trabajadores del campo, ¿no? Los agricultores, lo que producen la comida, porque se piensa que son trabajos que deberían ser rechazados, como yo voy a producir, o se conecta la producción de los alimentos a una situación de pobreza. Entonces decía el doctor Rajaram, que era en ese tiempo el Premio Mundial de la Alimentación, que en realidad los agricultores necesitaban tener un salario no solamente digno, sino poder acceder al nivel de vida que ellos eligieran. Si querían un nivel de vida modesto o más elevado, súper elevado, que podían acceder a cualquier nivel de vida. Él decía, debe ser en cuestión del esfuerzo del individuo, no la condición del tipo de empleo que decide elegir dentro del proceso productivo. Entonces, eso para mí es importante porque ahora en la economía se busca desechar, o sea, como si el trabajo es la peste, ¿no? Y hasta, bueno, no soy yo tan religiosa ni nada, pero sí dicen, ¿no? O sea, el trabajo, pues, es una parte fundamental para que el hombre sea también humilde, ¿no? Se Toda esta dignifique, parte, bueno, signifique o dignifique. se dignifica el hombre con el trabajo. Significa. O sea, yo pienso que el trabajo, y hablo del trabajo también, no como el que se tiene ahorita en esos sectores tan duros, pero sí debe haber una conexión con lo físico, ¿no? O sea, debe haber un esfuerzo que al final sí genera cierta humildad en el individuo de poder, como decía el doctor Rajarán, o sea, debe ser de acuerdo al esfuerzo del individuo, no de acuerdo a dentro del proceso productivo lo que elige ser. Tienen que poder acceder a, si quiere ser rico, un agricultor ser rico, puede serlo de acuerdo a su esfuerzo, no está condicionado por un tipo de empleo que decide tener. Igual que ellos, él decía, pagamos escuelas para nuestros hijos, queremos una casa bien, es decir, queremos todo lo que quiere el banquero, el ingeniero. Entonces, ese empleo debe de estar a un nivel tecnológico y también de desarrollo, de pago salarial, etcétera, que sea en función del esfuerzo y no en condición del empleo, ¿no? Que elijan. Entonces, ahorita siento que es muy importante con los jóvenes volver a la idea de que abracen lo que es productivo, o sea, el trabajo, no sé, ahora ya no, antes por lo menos había trabajos de cuello blanco, ahora ya nada, ¿no? Bueno, nada más comentar esa parte. Y si les parece,
vamos a cerrar por hoy. Listo. Esta parte, lo que yo sugiero a ver qué les parece es que tomemos el tiempo de aquí al próximo martes de revisar, darle una ojeadita, revisar los puntos que estuvimos viendo de la trilogía 1, las naciones como dinámica, antes de entrar a la 2 para que traigamos Pero vamos a releerlo, sí. sí, arrastrando o jalando el concepto de anterior. Habíamos dicho de leer el documento de Shelley. Se me fue el nombre, ¿cuál era? El de el espíritu del, no, en defensa de la poesía, pero en realidad, viéndolo bien, podemos leerlo al final, porque nos va a sacar, bueno, pienso eso, no sé ustedes, que nos va a sacar un poco de la concentración que ya tenemos en el documento, que aparte requiere su tiempito para entenderlo. Entonces vamos si están de acuerdo, vamos a continuar. Mejor terminamos la trilogía, que es larguita, y después ya abordamos los documentos que han sido como paralelos o mencionados por Lynn, para no quitar la concentración, ¿vale? Sí. Pero revisemos la parte 1 y nos vemos el próximo martes para la lectura. Esto lo voy a subir, como todo lo demás, para revisión. Si alguien quiere, o en lugar de darle la ojeada, vemos el video, también funciona. Listo, ¿Vale? entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana luego. y el viernes. Muchas gracias. Gracias. a todos. Hasta luego. Nos vemos, Muchas hasta gracias. luego. Chao, chao.